nombre es Ana Ivana Rivera Luna, de la carrera de médico cirujano, grupo 10, 30, materia embriología, y voy a hablarles sobre la gametogénesis. La gametogénesis se divide típicamente en 4 fases. 1. El origen extraembrionario de las células germinales y su migración a las gónadas. 2. El aumento del número de células germinales mediante mitosis. 3. La reducción del número de cromosomas mediante meiosis. Y 4. La maduración estructural y funcional de los óvulos y los espermatozoides. La primera fase de la gametogénesis es idéntica en el varón y en la mujer, mientras que en las últimas 3 fases existen varias diferencias entre los patrones masculinos y femeninos. Comenzamos con la fase 1, origen y migración de las células germinales. Las células germinales primordiales, los primeros precursores reconocibles de los gametos, se originan fuera de las gónadas y migran a ellas durante los primeros estadios del desarrollo embrionario. En el hombre, estas células pueden ser identificadas ya a los 24 días después de la fecundación en la capa endodérmica del saco vitelino, por su gran tamaño y su alto contenido de la enzima fosfata alcalina. Fase 2. Aumento del número de las células germinales mediante mitosis. Una vez que llegan a las gónadas, las células germinales primordiales, comienza una fase de proliferación mitótica rápida. En una división mitótica, cada célula germinal produce 2 células diploides que son genéticamente iguales. A través de varias series de divisiones mitóticas, el número de células germinales primordiales aumenta de forma exponencial de cientos a millones. El patrón de proliferación mitótica difiere en gran medida entre las células germinales masculinas y femeninas. Las ovogonias, nombre que reciben las células germinales mitóticas activas en la mujer, atraviesan un periodo de intensa actividad mitótica en el ovario embrionario desde el segundo hasta el 5º mes de gestación. Durante este tiempo, la población de las células germinales aumenta desde un poco de miles hasta casi 7 millones. Esta cifra representa el número máximo de células germinales que habrá en los ovarios. Poco tiempo después, una gran cantidad de ovogonias sufre un proceso de degeneración natural llamado atresia. La atresia de las células germinales era un fenómeno continuo en el panorama histológico del ovario humano hasta la menopausia. Las espermatogonias, que son el equivalente masculino de las ovogonias, siguen un patrón de proliferación mitótica muy diferente al patrón femenino. La mitosis también comienza pronto en los testículos embrionarios, pero al contrario que las células germinales femeninas, las masculinas mantienen la capacidad de dividirse a lo largo de toda la vida postnatal. Los túbulos seminíferos testiculares están revestidos de una población germinal de espermatogonias. Desde la pubertad, las subpoblaciones de las espermatogonias experimentan oleadas periódicas de mitosis. Las células obtenidas a partir de estas divisiones comienzan la meiosis como grupos sincrónicos. Este patrón de mitosis de espermatogonias continúa durante toda la vida. Fase 3. Reducción del número de cromosomas mediante meiosis. Etapas de la meiosis. El significado biológico de la meiosis en los seres humanos es similar al que tienen en otras especies. Así, son fundamentales. 1. La reducción de la cantidad de cromosomas desde el número diploide hasta el haploide, de forma que la dotación cromosómica de la especie se mantenga de generación en generación. 2. El reagrupamiento de los cromosomas maternos y paternos de forma independiente, para dar lugar a una mayor combinación de las características genéticas. 3. Y una redistribución posterior de la información genética materna y paterna debido a procesos de entrecruzamiento genético durante la primera división meiótica. La meiosis consta de 2 grupos de divisiones. Antes de la primera división meiótica, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, ya se ha replicado, por lo que al comienzo de la meiosis la célula es 2N4C. En este está denominada LN como el número de los cromosomas de la especie y C la cantidad de ADN en un único grupo de cromosomas. La célula posee normalmente 2N de cromosomas, pero como consecuencia de la replicación, su contenido de ADN es el doble de la cantidad normal. En la primera división meiótica, con frecuencia llamada división reduccional, una profase prolongada da lugar al apareamiento de los cromosomas homólogos y a frecuencia entre cruzamientos
con lo que logra el intercambio de segmentos entre los dos miembros de cada pareja de cromosoma. El entrecruzamiento ocurre también en los cromosomas sexuales. Esto sucede en una pequeña región homóloga de los cromosomas X y Y. El entrecruzamiento no es un proceso totalmente arbitrario, más bien seduce en lugares y es conducido a su posición. Se basa en la configuración de las proteínas que organizan inicialmente los cromosomas en la meiosis. Una de estas proteínas es la coenzima, que ayuda a mantener juntas las cromatías hermanas durante la división. La hipermetilación de las histonas en la cromátida indica lugares específicos donde las hembras de ADN se rompen, siendo separadas tarde una vez completan el entrecruzamiento. Otra proteína es la condensina. Es importante en la compactación de los cromosomas, lo cual es necesario para que ocurran tanto la división mitótica como la meiótica. Durante la metafase de la primera división meiótica, las parejas de cromosomas se alinean en la placa metafísica, la ecuatorial, de forma que en la anafase 1 un cromosoma de un par homólogo se desplaza hacia un polo del uso y el otro se dirige hacia el polo opuesto. Esto representa una de las principales diferencias entre una división meiótica y otra mitótica. En una anafase de la mitosis, el centrómero entre las cromátidas hermanas de cada cromosoma se dividen después de que dichos cromosomas se hayan alineado en la placa metafísica, y una cromátida de cada cromosoma migra hacia uno de los dos polos del uso mitótico. Esto da origen a células hijas genéticamente iguales tras una división mitótica, mientras que son desiguales después de la primera división meiótica. Cada célula hija de la primera división meiótica contiene un número haploide de cromosomas, pero cada cromosoma todavía consta de dos cromátidas, unidas por un centrómero. No se requiere una nueva duplicación de ADN cromosómico entre la primera y la segunda división meiótica, porque cada célula hija haploide que resulte de la primera ya contiene cromosomas replicados. La meiosis femenina. Este proceso conlleva otras actividades celulares, además de la redistribución del material cromosómico. Cuando las ovogonias comienzan la primera división meiótica en el periodo fetal avanzado, se denominan ovocitos primarios. La meiosis de la mujer es un proceso muy lento. Cuando los ovocitos primarios entran en la fase de diplotena de la primera división meiótica, a lo largo de los primeros meses tras el nacimiento, se produce el primero de dos bloqueos del proceso meiótico. Durante este periodo de detención en la fase de diplotena es cuando el ovocito primario se prepara para cubrir las futuras necesidades del embrión en los ovocitos de los anfibios y de otros vertebrados inferiores, donde el embrión crece fuera del cuerpo materno y con frecuencia en un ambiente hostil. Tiene muchas ventajas que las primeras fases del desarrollo sean muy rápidas para que la fase de movimiento y alimentación independiente se alcancen lo antes posible. Estas condiciones precisan una estrategia de almacenamiento de los materiales requeridos para estas etapas iniciales del desarrollo, mucho antes de la ovulación y la fecundación, ya que los procesos de síntesis normales no serían lo suficientemente veloces para producir los materiales que necesita un embrión rápido crecimiento. En estas especies se acumula vitelio, que se planifican los genes que producen ácido ribonucleico, ribosomas ARNR, y se sintetizan muchos tipos de moléculas de ARN que se almacenan en una forma inactiva para su uso posterior. De hecho, en esta imagen podemos ver el centrómero en esta parte, la fase leptonina que va al cigotena, la profase número 1, 2N4C. Esta es una diplotena, una paquitena, una diacinesis. Esta es la metafase número 1, la anafase número 1, la telofase número 1, la metafase número 2, la anafase número 2, la telofase número 2, y estos son los gametos. También podemos notar que aquí está la profase número 2 y ya es 1N12. Aquí está el polo del uso del centrósoma y acá está el centrómero y la cromátida. Bueno, en esta tabla vamos a empezar por edad, histología folicular
y acontecimientos. En el periodo fetal no hay folículos y así se ve. Es una ovogonia de 2N12. Antes del nacimiento o en el nacimiento, los folículos ya son primordiales y se ven de esta manera, y se convierte en un ovocito primario. Después del nacimiento es un folículo primario. Así se ve y se convierte en un ovocito primario. Después de la pubertad es un folículo secundario. Así se ve y sigue siendo un ovocito primario. Aquí, en esta etapa, ya es un folículo terciario y se convierte en un ovocito secundario más un cuerpo polar 1 y se ve de esta manera. Aquí ya es un óvulo ovulado, se ve de esta manera, y es un ovocito secundario más un cuerpo polar 1. Aquí es un óvulo secundado, y aquí es un óvulo secundado más un cuerpo polar 2. Se ve de esta manera y aquí nos está diciendo que su composición es de un N11 más un espermatozoide. Ahora vamos con la meiosis masculina. Esta no comienza hasta después de la pubertad. Al contrario de lo que ocurre en los ovocitos primarios de la mujer, no todas las espermatogonias entran en la meiosis a la vez. De hecho, muchas de ellas permanecen en el ciclo mitótico durante una gran parte de la vida reproductora de los varones. Cuando los descendientes de una espermatogonia han entrado en el ciclo meiótico como espermatocitos primarios, tardan varias semanas en conducir la primera división meiótica. El resultado de estas es la formación de dos espermatocitos secundarios que inmediatamente entran en la segunda división meiótica. Unas 8 horas después ya han acabado y se obtienen 4 espermatidas haploides, como descendientes de un único espermatocito primario. La duración total de la espermatogénesis humana es de 64 días. Última fase. Fase 4. Maduración estructural y funcional final de los óvulos y espermatozoides. Comenzamos con la ovogénesis. De los aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios presentes en los ovarios, al nacer solo 40.000 sobreviven hasta la pubertad, todos ellos detenidos en el diplotena de la primera división meiótica. De estos, únicamente 400, uno por cada ciclo menstrual, llegan a ser ovulados. El resto de los ovocitos primarios degeneran sin abandonar el ovario, aunque muchos de ellos experimentan un cierto desarrollo antes de convertirse en atracéticos. Algunos estudios sugieren que los ovarios de mamíferos adultos contienen células primitivas que pueden dar lugar a otros ovocitos. Sin embargo, tales estudios son todavía controvertidos. El óvulo, junto con las células que lo rodean, se denominan folículo. La maduración del óvulo está íntimamente unida a la formación de su cubierta celular. Por esto, resulta muy útil en el estudio de la ovogénesis considerar el desarrollo del óvulo y las células que lo rodean como unidad integrada. En el embrión, las ovogonias están desnudas, pero tras el inicio de la meiosis, las células del ovario rodean en parte a los ovocitos primarios para formar los folículos primordiales. En el nacimiento, estos ovocitos primarios quedan revestidos por una o dos capas completas de las células foliculares y el complejo constituido por ambos elementos se denomina folículo primario. La detección de la meiosis en el estado de diplotena en la primera división meiótica es el resultado de un conjunto de interacciones entre el ovocito y sus células foliculares que lo rodean. En los años prepuberales, muchos de los folículos primarios aumentan de tamaño, sobre todo debido a un incremento de volumen del ovocito y del número de células foliculares. Un ovocito con más de una capa de células granulosas en un folículo secundario, una membrana basal llamada membrana granulosa rodea las células epiteliales de la granulosa del folículo secundario. La membrana granulosa supone una barrera para los capilares y por ello tanto el ovocito como las células de la granulosa dependen de la difusión de oxígeno y nutrientes para su supervivencia. En esta imagen podemos ver cómo es la secuencia de maduración de los folículos en el ovario. Este es un folículo primordial, folículo primario, folículo secundario precoz, folículo en maduración, un folículo maduro,
un folículo roto, un folículo antricésico precoz, un cuerpo lúteo, un folículo antricésico tardío, un cuerpo lúteo y un corpus albicans. Ok, comenzamos con la espermatogénesis. Esta comienza en los tubos seminíferos de los testículos tras el inicio de la pubertad. En sentido amplio, el proceso comienza en la proliferación mitótica de las espermatogonias. En la base del epitelio seminífero existen varias poblaciones de las mismas. Las espermatogonias tipo A representan la población de células madre que mantienen mediante mitosis un número adecuado de espermatogonias a lo largo de toda la vida. Las espermatogonias de tipo B, que están destinadas a abandonar el ciclo mitótico, a entrar en meiosis se originan a partir de las tipo A. La entrada en la meiosis se estimula por el ácido retinosílico, derivado de la vitamina A. Muchas espermatogonias y sus descendientes celulares están conectados mediante puentes citoplásmicos intercelulares que pueden ser decisivos en el mantenimiento del desarrollo sincrónico de grandes grupos de células espermáticas. Todas las espermatogonias están retenidas en la base del epitelio seminífero por prolongaciones entrelazadas de las células de Sertoli. Estas son unidades muy complejas de distribución regular a lo largo de la periferia del epitelio seminífero y ocupan cerca de un 30% de su volumen. Los descendientes de las espermatogonias de tipo B que han entrado en la primera división meiótica son los espermatocitos primarios, situados en una posición característica justo por debajo de la capa de espermatogonias, pero aún inmersos en el citoplasma de las células de Sertoli. Los espermatocitos primarios pasan por la primera división meiótica a lo largo de 24 días. Tras completar la primera división meiótica, el espermatocito primario da lugar a dos espermatocitos secundarios que se mantienen conectados mediante un puente citoplásmico. Dichos espermatocitos entran en la segunda división meiótica inmediatamente. Esta fase de la meiosis es muy rápida y se completa habitualmente en unas 8 horas. Cada espermatocito secundario produce dos gametos haploides inmaduros, las espermátidas. Aquellas espermátidas obtenidas a partir del mismo espermatocito primario permanecen conectados entre ellas y también aproximadamente a otras 100 espermátidas.